Padre, te doy gracias por tu palabra, gracias por tu presencia en este lugar. Señor, te pido que los versos que vamos a compartir el día de hoy lleguen al corazón, a la mente de la gente. Señor, yo sé que estos versos tienen la capacidad de transformar una vida, porque es tu palabra. Te pido que en este momento no sea quien yo hable, sino seas tú a través de mí. En el nombre de Jesús, amén. El día de hoy vamos a estudiar el libro de Romanos, capítulo 3, versículos 21 al 26. Y tal vez, hablando de la salvación, tal vez muchas personas de las que están aquí tienen un momento específico en el que dicen: yo fui cristiano, o yo a partir de este punto de mi vida le entregué mi vida a Jesús y mi vida cambió por completo. Tal vez tú dices: bueno, yo fui a una cruzada, fue en un servicio, fue en una reunión, yo hice una oración de fe y a partir de ahí mi vida cambió por completo. Y otras personas pueden decir: bueno, yo sé que entre enero y marzo del año 2017 pues entregué mi vida y a partir de ahí soy cristiano. Y no es un momento tan específico en tu vida. En lo personal fue más así. Mi historia es que si tú me hubieras preguntado hace 10 años si yo era cristiano, probablemente te hubiera dicho que sí. Lo más seguro es que te hubiera dicho que sí, porque pues obviamente mis papás son los pastores de esta iglesia. Yo venía a la iglesia cada fin de semana con ellos, servía en la iglesia y me identificaba con el cristianismo, creía en Jesús, pero realmente pensándolo, si tú me dices, tengo dudas, o sea, realmente tengo dudas si yo hace 10 años era cristiano, porque tal vez solamente tenía fe prestada por mis padres. Tal vez yo venía a la iglesia porque pues, ellos me traían a la iglesia y no tenía un encuentro, no había tenido un encuentro. Mi vida no había sido transformada por Jesús. Sin embargo, hubo un momento donde, gracias a Dios, por su misericordia, yo comencé a leer el libro de Romanos. Ya lo había leído anteriormente, pero fue hasta ese punto en el que yo consideré y vi más allá de simplemente lo que estaba escrito y empecé a estudiar lo que estaba escrito. Y específicamente mi vida cambió cuando Dios abrió mis ojos en estos versos, Romanos 3, 21 al 26. ¿Por qué te digo esto? Porque realmente creo que estos versos tienen el poder de transformar tu vida. Realmente considero que estos versículos abrieron y cambiaron mi vida por completo. Y creo que si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer también contigo. Entonces vamos a estar considerando estos versículos. Romanos 3:21 dice: pero ahora. Lo primero que está haciendo aquí Pablo es marcar un contraste. Cuando dice pero, está explicando lo que dijo anterior. Y en el versículo anterior lo que dijo es: por las obras de la ley nadie va a ser justificado. Ahora tú puedes decir, ¿qué son las obras de la ley? Las obras de la ley son tu intento humano de querer quedar bien con Dios. Tu intento, tus acciones por decir: Dios, yo soy lo suficientemente bueno que merezco tu perdón. Dios, yo hice ya demasiado por este mundo, por mi sociedad, por mi entorno, que no soy una mala persona. Puedo presentarme delante de ti, soy bueno ante tus ojos. Lo que está diciendo Pablo es: pero ahora, y continúa diciendo, aparte de la ley. Quiere decir, aparte de tus buenas obras. Realmente es a pesar de tus buenas obras. Aparte de lo que tú hagas o lo que dejes de hacer, aparte de eso. Muchas personas llegan a creer que esto es injusto porque dicen: pues él fue bueno toda su vida. Desde siempre ha sido bueno, dio obras de caridad, alimentaba a pobres, daba regalos a gente que los necesitaba, daba dinero, apoyaba a algún orfanato, y a poco solamente por no ser cristiano no va a ir al cielo. En nuestra mente eso es una buena persona que merecería ir al cielo. Sin embargo, lo que aquí está diciendo es que nadie es lo suficientemente bueno para ganarse entrar al cielo. Aparte de la ley, si tú haces buenas obras, eso no te califica para entrar al cielo. Pero si tú haces malas obras, si tú has decidido olvidar a Dios, no considerar a Dios en tu vida, obviamente eso te descalifica ante Él y estás lejos de Él. Pero si tú haces buenas obras, tampoco quiere decir que estás un poquito más cerca. Dios no tiene esta clasificación. Entonces dice:
Pero ahora, aparte de tus buenas obras, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Cuando escuchamos se hizo justicia, lo relacionamos como el culpable fue condenado, se ha dictado una sentencia, el corrupto fue encarcelado, está pagando con lo mal que hizo. Se hizo justicia. Para nosotros eso quiere decir. Sin embargo, lo que está diciendo aquí es que la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios se ha manifestado. Dice, vamos a leerlo completo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La justicia de Dios se ha manifestado. Aparte de tus buenas obras, aparte de lo que tú eres, aparte de tus malas obras, aparte de tu intención de querer agradar a Dios, la bondad de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios se ha manifestado. Y dice, testificada por la ley y por los profetas. Este amor de Dios se ha manifestado desde siempre. Hay personas que dicen, bueno, es que antes de Jesús tenían que esforzarse, cumplir con buenas obras, y después de Jesús Él ya te perdona y ya no necesitas hacer nada. Eso no es así. Desde el primer hombre fueron salvos por su fe en Jesús, fueron salvos por su fe en un Mesías que iba a venir. Y nosotros que vivimos después de Jesús somos salvos, somos justificados por nuestra fe en Jesús, en que Él ya hizo la obra, en que Él ya pagó el precio. Dice, la bondad de Dios, el amor de Dios se ha manifestado desde antes de Jesús, testificada por los profetas, y ahora se sigue manifestando. ¿Por qué? Versículo 22. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Quiere decir, la bondad de Dios, el amor de Dios, todo lo bueno de Dios se ha manifestado por medio de la fe en Jesús. Es decir, a pesar de tus obras, a pesar de tu intento bueno, a pesar de lo malo que tú haces, el amor de Dios se ha manifestado, no porque tú te lo hayas ganado, no porque tú hayas convencido a Dios de que eres lo suficientemente bueno. Dice, por medio de la fe en Jesús. Esto es la locura del cristianismo, que no es en base a tu rendimiento, no es en base a tu esfuerzo por querer alcanzar la justicia de Dios. No es en base a lo que tú logres hacer, en cómo hables con Dios, en cuanto lo intentes convencer, cómo tú intentes quedar delante de Él. No es en base a eso. Dice, se ha manifestado mediante la fe en Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú crees que Jesús es suficiente para ti, que si tú crees que Jesús pagó el precio en la cruz, que al morir Jesús, Él te ha dado la salvación de tu vida, el perdón de tus pecados, eso es suficiente. Y espiritualmente hablando, cuando no tenemos a Jesús, no tenemos nada. Pero cuando tenemos a Jesús, lo tenemos todo. Es la locura del cristianismo. No es por nuestras obras, no es en base a nuestro rendimiento, no es en base a nuestro esfuerzo humano de alcanzar la bondad de Dios. Simplemente es por fe. Creer que Jesús es suficiente, eso en sí es suficiente. Creer que Jesús es suficiente. La salvación es un regalo de Dios. La bondad de Dios no es que nos la merecemos, no es que ya cumplimos, sino que Él nos la da. Es un regalo de Dios. Y continúa diciendo, para todos los que creen en Él. Dice, para todos los que creen en Él. La justicia de Dios, la bondad de Dios es para ti. Si tú crees en Dios, esa bondad, ese perdón, ese amor, esa misericordia es para ti. Y podemos ponerlo como en un ejemplo. Imagina que tú debes algo, tal vez tu casa, tal vez un carro, tal vez pediste un préstamo, ya viene el Buen Fin, es momento de renovar las deudas. Pero si tienes alguna deuda, imagínate que son cientos de miles de pesos y aún te faltan años por pagar eso, y llega alguien y dice, yo lo pago. Ya no debes nada, no me vas a deber a mí, yo no te lo voy a cobrar.
Esto es cuando dice, es para todos los que creen en Él. Nuestro pecado ha sido pagado. El pecado tiene una consecuencia y es la muerte. Ahorita lo vamos a ver eso. Pero Jesús llega y paga nuestro pecado, paga nuestra deuda. Pero no solamente es eso. O sea, Jesús nos trata bien, Dios nos ama, Dios nos muestra su amor, su misericordia, y con eso tendríamos. Pero es mucho más que eso. La justicia de Dios es para todos los que creen, pero también es en todos los que creen. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú crees en Jesús, que si tú crees que Él es suficiente, la justicia de Dios es en ti, el amor de Dios es en ti. Y ahora, el mismo escenario, imagina que tienes una deuda y alguien súper millonario, la persona más rica del mundo, te dice, yo pago esos cientos de miles que debes, no te los voy a cobrar, no te los voy a pedir, ya pagué tu deuda, pero ahora todo mi dinero, toda mi riqueza, todas mis empresas, te las voy a dar a ti. Y esto es lo mismo que está aquí. Imagínate, ¿qué pasaría si la persona más rica del mundo te dice eso? ¿En qué gastarías tu dinero? No hay manera de que te lo acabes. La bondad de Dios y el amor de Dios es de esta misma forma. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, cuando nosotros creemos en Jesús, cuando lo declaramos suficiente en nuestra vida, cuando Él es nuestro Señor, cuando Él es nuestro Salvador, su bondad, su justicia es en nosotros. Y no hay nada que el amor de Dios no pueda alcanzar. El amor de Dios no tiene límites. El perdón de Dios no tiene límites. La Biblia dice que de gracia recibimos. La Biblia dice que recibimos gracia sobre gracia. Es una gracia que no se acaba, es una gracia inmensa. Es algo que ni siquiera podemos comprender cuánto amor, cuánto perdón hemos recibido simplemente por creer en Jesús. Y tal vez, si estoy diciendo esto, que Jesús perdona tus pecados, Jesús no te va a condenar por lo que tú hagas, tú puedes pensar, bueno, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces, ¿para qué oro? Entonces, ¿para qué ofrendo? Entonces, ¿para qué diezmo? ¿Para qué vengo a la iglesia? ¿Para qué hago buenas obras? ¿Para qué me porto bien? Si eso no afecta mi relación con Jesús. Porque la fe no solamente es decir, yo creo en Jesús. La fe no solamente es decir, yo soy seguidor, yo soy cristiano. Eso no es la fe. La fe va mucho más allá que eso. La fe es algo que se demuestra, que nuestra vida refleja que realmente somos cristianos. No solamente nuestra manera de hablar o de vestir, las canciones que escuchamos, nuestras conversaciones, va mucho más allá que eso. Jesús les dijo a sus discípulos, quien quiera venir en pos de mí, arrepiéntense, tome su cruz y sígame. Esto es realmente creer en Dios. Esto es realmente tener fe en Él. No solamente decirlo, porque yo puedo decir yo creo en Dios y no considerarlo en mi vida. Eso no es fe. Eso es intentar engañarme. Sin embargo, si nosotros realmente creemos en Dios, nuestra vida va a reflejar que creemos en Él. Y no como un esfuerzo de querer agradarlo, no como una obligación de yo tengo que hacer esto, yo necesito hacer aquello para que la gente sepa que yo soy cristiano. Yo necesito ir a la iglesia para quedar bien con Dios. No es así. Es simplemente porque nosotros respondemos al amor que Él nos ha dado. Respondemos a esa gracia inmerecida, a ese perdón que Él nos ha dado. Si Él nos ha justificado, la manera en que nosotros respondemos a esto es amándolo, es siguiéndolo, es sirviéndole. Por ejemplo, las personas que están casadas o las personas que tienen hijos. Las personas que tienen hijos, me voy a centrar ahí. Cuando es un bebé recién nacido, el bebé ni siquiera te pone atención cuando lo estás cuidando. No te dice gracias. No te dice gracias por la comida, gracias por cuidarme, gracias por despertarte en la madrugada. No te agradece eso. Sin embargo, tú como padre o las personas que han cuidado bebés lo tienen que hacer. Y llega un momento en el que te desesperas, pero lo sigues haciendo. No lo dejas ahí, ya me cansé de escucharlo llorar, que llore toda la noche, ya no le quiero dar de comer, que se prepare solo,
porque es un bebé, lo tienes que cuidar. Y aunque él no te dice que te quiere, tú estás ahí pegado, dándole tu atención, tu amor, tu cariño, lo estás protegiendo, lo vistes. Es lo mismo. Nosotros no hacemos las cosas que hacemos, no estamos aquí en la iglesia para decirle, Dios, mira, yo sí te quiero y aquí estoy en domingo a las 3 de la tarde. No es por eso, simplemente es, Dios, tú me amas. La forma en la que yo te puedo demostrar que yo también es sirviéndote, es siguiéndote, es pasando tiempo contigo. Cuando estás en una relación o cuando tienes un amigo, no mides tu calidad diciendo, bueno, ya me pasé una hora hablando contigo, yo creo que ya estamos bien, hasta la otra semana. Sino que cuando estás en una relación o en una amistad, tú le hablas a esa persona, tú lo buscas, quieres pasar tiempo con esa persona. ¿Por qué? Porque tienes una relación, tienes una amistad con él, con ella, y quieres pasar tiempo escuchándolo, platicándole tus problemas, platicándole lo bien que te va en el día, los problemas que tienes. Bueno, esto es lo mismo, nosotros no nos lo ganamos y no estamos demostrando al estar aquí o al orar o al hacer cosas para Dios que ya somos justos, que ya somos lo suficientemente buenos para Él. No es así, simplemente lo estamos respondiendo a su amor. No como una obligación, sino como una devoción a Él. No como algo que nos sentimos obligados a expresarle, sino algo como que necesitamos expresarle porque nuestra vida depende que Él sepa que lo amamos, que lo necesitamos, que Él es todo lo que necesitamos, que Él es todo para nosotros, que Él es el Salvador de nuestra vida. Continúa diciendo, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 22 al final dice, porque no hay diferencia. ¿A qué se refiere aquí? Que no hay diferencia entre el bueno y el malo. No hay diferencia entre la persona moral y entre la persona inmoral. No hay diferencia entre el religioso y el que no es religioso. Nadie por sus obras puede ganarse la justicia de Dios. Nadie en base a su desempeño puede ganar el amor de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios. Nadie es lo suficientemente bueno. Y dice, versículo 23, que todos han pecado. Si tú en tu esfuerzo has intentado agradar a Dios, quiero decirte que no lo puedes conseguir. Que aunque desde pequeño lo hayas intentado, no es suficiente delante de Dios. Y si tú toda tu vida no lo has intentado, no lo has considerado, no estás lo suficientemente lejos de Él. Él aún extiende sus brazos y te alcanza. Su gracia te cubre. Su gracia llega a tu vida. Todos estamos en la misma condición y necesitamos de Él. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados, alejados de la gloria de Dios. Pablo llega a esta conclusión y nos podemos preguntar, ok, ¿y entonces qué hago? ¿Qué sigue para mí? Si mi esfuerzo no me alinea con Dios, si mi esfuerzo humano no me acerca a Él, si mis obras no me alejan de Él, ¿qué puedo hacer? 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Dice que somos justificados. Y este término justificación lo podemos entender, por ejemplo, si yo te pido que vayas a comprar una gorra, te doy 300 pesos y tú me dices, bueno, ya fui por la gorra, pero no fueron 300, me costó 400. ¿Cómo me puedes comprobar que fueron 400? Traes el ticket. Eso se llama una justificación. Estás justificando que gastaste un poco más de lo que se te dijo. Bueno, aquí dice que somos justificados gratuitamente por su gracia. Justificados gratuitamente por su gracia. Nuestros errores, nuestros pecados, la condena que teníamos, que nos mantenía alejados de Dios, fue reconciliada. ¿Cómo? Gratuitamente y por su gracia. ¿Qué es gratuitamente? ¿Qué es gratis? ¿Qué es gracia?
que no te lo mereces. Fuimos justificados, la bondad de Dios, el amor de Dios, el perdón de Dios, la misericordia de Dios, todo lo bueno de Dios ha venido a nuestra vida. ¿Cómo? Gratis. ¿Por qué? Porque Él quiso hacerlo, por su gracia. No nos lo merecemos, Él no nos lo va a cobrar. Y aunque nos lo cobrara, no lo podríamos pagar. Por eso nos lo regala. Por eso la justificación es gratis. Por eso la salvación es gratis. Y Él no nos la va a cobrar. Él no nos va a decir, trata de pagármela. Nunca podríamos hacerlo. Nunca podríamos pagar lo que Él pagó por nosotros. Justificados gratuitamente por su gracia. No por nuestro desempeño, porque no lo merecemos. No por nuestras intenciones, no por nuestras acciones, sino solamente por su gracia. Somos justificados, recibimos el amor de Dios, el perdón de Dios. ¿Por qué? Por su gracia. No en base a mis obras, no en base a mi desempeño, solamente es por su gracia. La salvación es un regalo de Dios. Nosotros no lo podemos pagar, no lo podemos alcanzar, pero es gratis. Él no nos lo va a cobrar, Él no nos lo va a exigir, Él no nos exige un precio, Él no nos exige ciertas horas. Él nos dice, es gratis, porque no te lo mereces, pero yo te lo doy. Porque aunque no te lo mereces, yo te lo quiero dar. Continúa diciendo versículo 24. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es redención? Hoy podemos asociar esta palabra cuando alguien tiene una oportunidad de hacer algo, no lo concreta y después se le presenta otra oportunidad y ahora sí lo hace. Decimos se redimió. Por ejemplo, eso lo vemos más en el fútbol, cuando un delantero y se espera algo de él, que meta goles, tiene la oportunidad, la falla, tiene otra oportunidad y mete el gol, aunque es más difícil y todo, dicen, se redimió de su error. ¿Qué quiere decir esto? Está pagando lo que se esperaba de él, está pagando lo que hizo, pero redención va mucho más allá. Este término lo podemos aplicar, lo podemos entender mejor si consideramos en una guerra, que cuando están en la guerra toman prisioneros de guerra. Los romanos en la antigüedad hacían esto. Ellos luchaban o tenían guerras con muchos pueblos a su alrededor, con prácticamente medio mundo. Y al ganar las guerras tomaban prisioneros de guerra. ¿Por qué hacían esto? Porque para ellos esto era un negocio. Ellos tomaban rehenes, prisioneros de guerra, después el pueblo al que atacaron quería recuperar a estas personas y necesitaba pagar por el rescate de estas personas. Esto es la palabra redención, pagar por el rescate de las personas. La Biblia nos dice que nuestra condición antes de Jesús era esclavitud. Éramos esclavos del pecado. No estábamos cerca de Dios, estábamos esclavos del pecado, estábamos esclavos a nuestros deseos, estábamos esclavos a nuestros delitos. Sin embargo, aquí vemos que Jesús fue la redención. Jesús fue quien pagó nuestro rescate. Jesús nos redimió del pecado. De la muerte que merecíamos por nuestro pecado, Jesús nos ha redimido y Él entregó su vida por nosotros. El precio, vimos en el versículo 23, que es estar alejados de Dios. Jesús pagó ese precio para que nosotros ya no sintiéramos eso, para que nosotros recibiéramos su amor. Jesús fue la redención para que nosotros pudiéramos acercarnos al Padre, para que nosotros pudiéramos recibir su perdón, recibir su amor. Jesús fue la redención que nos trae de vuelta al Padre. Continúa diciendo versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A quien Dios puso como propiciación. Entonces, ¿qué es la propiciación? Propiciación es cuando
es cuando la ira de Dios es manifestada. Tal vez nosotros no entendemos fácilmente, no relacionamos fácilmente esta palabra, pero si pensamos en las culturas antiguas de aquí de nuestro país, ellos creían en diferentes dioses y creían que los dioses se enojaban con ellos por alguna razón, y lo que hacían es que calmaban o trataban de calmar la ira de sus dioses a través del sacrificio de personas inocentes. Bueno, me parece muy interesante que este es el término que se está utilizando aquí. Dice que Jesús fue la propiciación. Jesús calmó la ira de Dios. Sabes, esto es algo que muchas veces ignoramos, pero es algo muy cierto. Cada vez que tú y yo cometemos algún pecado, cada vez que tú y yo pecamos, provocamos la ira de Dios. Provocamos la ira de Dios. Y esta ira crece y crece cada vez que pecamos. ¿Cuántas veces pecamos? Tal vez tú dices, no, es que yo no peco. Si tú dices eso, pues eso se llama soberbia. Y es un pecado. Y la Biblia dice que después de la soberbia viene la caída. Entonces fácilmente ya tienes 2 pecados. Si tú dices, es que fue una mentira chiquita, fue una mentira blanca, para Dios no existe eso. Es pecado. Y cada vez que nosotros pecamos, estamos provocando la ira de Dios. Pero dice aquí que en su paciencia pasó por alto nuestros pecados pasados. La paciencia de Dios aquí habla de dominio propio. Él mostró su control, su dominio propio de la ira que nosotros le estábamos provocando, y tomó la ira que merecíamos, que debíamos recibir nosotros, y la trasladó hacia Jesús. Y castigó a Jesús, no porque Jesús fuera pecador, sino porque Él tomó nuestros pecados y recibió la ira de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Isaías escribió que lo tuvimos por azotado de Dios. Jesús en el huerto del Getsemaní dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. En toda la Biblia vemos que la copa se refiere a la copa de la ira de Dios. Jesús recibió en la cruz el castigo de tus pecados y de mis pecados. Jesús recibió en la cruz en 3 horas lo que a nosotros nos hubiera tomado toda una eternidad recibir. Jesús recibió nuestro castigo, nuestra condenación. Y sabes, aunque puse el ejemplo, o lo podemos relacionar con las culturas antiguas donde tomaban a alguien inocente, a alguien que no quería participar de esto, Jesús no fue así. No es que Dios forzó a Jesús para tomarlo y castigarlo. Esto fue un acuerdo que se hizo antes de la fundación del mundo, donde Jesús dijo, tenemos que rescatarlos, tenemos que salvarlos, vamos a darlo todo por ellos. Yo voy a dar mi vida por ellos, y tú vas a castigarme a mí, vas a transferir su pecado hacia mí, y yo voy a recibir el castigo que ellos merecían, para que ellos ya no tengan que recibir ese castigo, para que ellos ya no tengan que estar separados de ti, para que ellos ya no estén en esclavitud del pecado. Jesús fue la propiciación. Jesús calmó la ira de Dios, esa ira que tú y yo debíamos recibir. El castigo de nuestros pecados, Jesús los recibió en la cruz. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo, entregó a su Hijo unigénito, dio la vida de su Hijo. Jesús dio su propia vida. ¿Por qué? Por amor. Y dice la Biblia que no fue algo que le dolió, no fue algo que Él no quería hacer, sino que dice que por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Jesús hizo este acto por amor, entregó su vida por amor, y nosotros somos reconciliados con Él simplemente creyendo que Él lo hizo. El cristianismo es la única creencia que nos muestra a un Dios que está dispuesto a pagar por los pecados que Él no cometió. El cristianismo es la única creencia que nos muestra a un Dios que está dispuesto a humillarse, a tomar forma de hombre, ser obediente hasta la muerte. ¿Para qué? Para que podamos reconciliarnos con Él. Jesús dio su vida, y en su paciencia Dios no nos castigó a nosotros, sino que tomó esa ira que era para nosotros y la depositó en Jesús. Continúa diciendo, versículo 26.
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Aquí hay un problema, y es que dice, a fin de ser el justo y el que justifica. ¿Puede un juez justo dejar a alguien culpable libre? ¿Puede alguien que tú sabes que es culpable de algo ser libre si tiene un juez justo? No. Si es un juez justo, tiene que condenar, tiene que castigar al culpable. Si la evidencia es clara, tiene que castigar al culpable, no lo puede dejar libre, no puede perdonar, no puede decir, ok, eres culpable, pero te voy a dejar libre. Sin embargo, aquí dice que Él es el que justifica y es justo. ¿Cómo puede ser esto? Y es que Jesús sí es justo, sí es el que justifica, pero no porque no castigue el pecado, no porque no haga justicia, sino porque Jesús recibió ese castigo. Jesús dijo, tengo que castigar el pecado. El pecado necesita recibir una consecuencia, pero no lo voy a demostrar en ti. Yo pago tu deuda, yo pago tus errores, yo pago por ti. Por eso Él es quien justifica y Él es justo. Porque no es que nos deje libres simplemente porque olvidó castigarnos, sino porque Él pagó el precio. Él recibió el castigo de nuestros pecados. Él es nuestra justificación. Nuestra esperanza está en Él. Y no es por tus buenas obras. No intentes comprar el perdón de Dios. No intentes llegar con Dios con tus buenas obras y decirle, Dios, ya me alcanza, ya estoy haciendo suficiente. Jamás va a ser suficiente. Tus obras nunca van a alcanzar a comprar el perdón de Dios. ¿Qué podemos hacer respecto a eso? Simplemente creer en Él. Creer que Él es suficiente. Creer que Él es todo lo que necesitamos. Que en nuestra vida lo único que nos hace falta es Jesús. Y que por Él podemos tener total acceso y libertad hacia el Padre. Te invito a que te pongas de pie. A veces ignoramos esta realidad, y es que no es por nuestras buenas obras, no es que hemos alcanzado el perdón de Dios por nuestras intenciones, por lo que hacemos en nuestro día a día. Es simplemente una acción de creer en Jesús, y es que Él ya pagó el precio. Y si nosotros hoy podemos estar aquí, no es por nosotros, es por Él. Es por su gracia. Es porque Él nos ha justificado, nos ha redimido y ha recibido el castigo de Dios en su vida. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no recibimos un poco de perdón, un poco de gracia. Recibimos todo el amor de Dios, todo el perdón de Dios, toda la bondad de Dios la hemos recibido. ¿Cómo? Simplemente creyendo en Él. Que nuestra manera de vivir refleje que creemos en Dios, que Jesús es nuestro Señor, que hemos decidido entregar nuestras vidas, rendir lo que somos y entregarlo completamente a Él. Levanta tus manos, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Creemos que por ti somos salvos. Creemos que por ti somos justificados. Ayúdanos a creer esta palabra, Señor. Tal vez es fácil de entender, pero es difícil de creer. Y te pido que cada vez sea más fácil para nosotros quitar esta culpa, quitar
este peso del pecado y llegar hacia ti. Que tú seas manifestado en nuestras vidas, que con confianza, con seguridad podamos llegar a ti y decirte: Padre. Te doy tantas gracias por tu presencia en este lugar y te pido que esta palabra transforme y llegue a los corazones de cada una de las personas. Te pido que esto sea algo refrescante para sus vidas, que a través de ti ellos se puedan sentir que lo tienen todo, porque tú eres suficiente. Eres todo lo que necesitamos en nuestra vida. Eres nuestra seguridad, eres nuestra paz, eres nuestro protector, eres nuestro proveedor. Lo creemos, lo declaramos. Señor, yo te doy tantas gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, porque no lo merecíamos, pero aún así tú diste tu vida por nosotros. Gracias por salvarnos, por rescatarnos, por no condenarnos. La Biblia dice que el que está en ti no tiene ninguna condenación. Creemos esa palabra. Señor, yo te pido que si hay alguien aquí que se encuentre enfermo, extiendas tu mano para llegar, sanarlo. Si hay alguien aquí que necesita ser liberado, creemos que tú lo puedes hacer. Para ti no hay nada imposible. Si alguien necesita ver tu provisión, lo declaramos hecho en el nombre de Jesús. Tú eres quien puede proveer, tú eres quien puede sanar. Y te damos gracias, Señor, en este día. En el nombre de Jesús.